¿Alguna vez te has preguntado qué harías si encontraras algo, o alguien, completamente fuera de este mundo? ¿Y si esa decisión, aparentemente inocente, te atara a un destino que nunca podrías haber imaginado? Prepárense, porque esta no es solo una historia de ciencia ficción, es un relato de soledad, descubrimiento y un vínculo que desafía toda lógica y todo planeta conocido. Esto es lo que me pasó cuando compartí mi saco de dormir con ella. Soy Elías. No un héroe, ni un aventurero intergaláctico, solo un astrofísico con una pasión desmedida por lo desconocido y una cabaña remota en las profundidades de las montañas rocosas. Mi vida era un ciclo predecible de cálculos, observaciones telescópicas y el ocasional café solo bajo un manto de estrellas. Las noches eran mis compañeras, el silencio mi confidente. Llevaba años persiguiendo un objetivo, la detección de la primera señal de vida inteligente más allá de nuestro sistema solar. No me interesaba el contacto, solo la confirmación, la prueba irrefutable de que no estábamos solos. Mis equipos eran de última generación, mi paciencia, infinita. Pero incluso para un hombre acostumbrado a la vastedad del cosmos, la soledad podía ser una losa pesada. Había renunciado a muchas cosas en pos de mi obsesión, una vida social, una pareja, incluso la idea de una familia. Mis únicas compañeras eran las estrellas, tan distantes y, sin embargo, tan fascinantes. Esa noche en particular, el cielo estaba inusualmente claro, un lienzo oscuro salpicado de diamantes. Había estado rastreando una anomalía energética en el sector Cygnus X1, un patrón de pulsos que desafiaba cualquier explicación conocida. Era débil, intermitente, pero persistente. Algo en mi interior me decía que esta vez era diferente. No era ruido cósmico, no era una falla del equipo. Era una melodía, una llamada de atención que solo yo parecía escuchar en mi pequeño rincón del universo. La temperatura exterior había caído drásticamente, una helada de esas que calan hasta los huesos, incluso dentro de mi bien aislada cabaña. Mi saco de dormir, diseñado para expediciones árticas, era mi refugio personal contra el frío cuando salía a calibrar los instrumentos o simplemente a respirar el aire puro y helado. Esa noche, sin embargo, el destino tenía otros planes para él. La cabaña se sacudió con una fuerza inaudita, un estruendo que hizo vibrar el suelo y las paredes, seguido de un silencio inquietante, más pesado que el que había antes. Mis instrumentos de monitoreo sísmico, diseñados para detectar temblores leves, registraron un pico masivo, pero aislado. No era un terremoto, no era un deslizamiento de tierra. Algo había impactado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Equipado con mi rifle y una linterna de haz potente, me aventuré fuera, el aire gélido cortando mi rostro. La nieve virgen de la noche anterior estaba marcada por una zanja profunda que se extendía varios metros, terminando en un cráter humeante en la ladera de la montaña. En el centro del cráter, semienterrada en la nieve y el hielo, yacía una forma irregular, metálica, que emitía un leve brillo pulsante. No era una roca, no era un satélite terrestre. Esto era algo más. Me acerqué con cautela, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La curiosidad superaba al miedo, como siempre. La forma era un módulo de aterrizaje pequeño, de un diseño orgánico que desafiaba cualquier ingeniería terrestre conocida. Partes de su superficie estaban fracturadas, revelando circuitos internos que brillaban con una luz azulada y pulsante. Alrededor del módulo, esparcidos por el impacto, había fragmentos de lo que parecían ser cristales o quizás materiales biológicos petrificados. Fue entonces cuando la vi. No dentro del módulo, sino a unos metros de él, arrojada por la fuerza del impacto. Era una figura humanoide, delgada, con una piel que parecía hecha de obsidiana pulida bajo la luz de mi linterna. Estaba inerte, cubierta de escarcha, el frío extremo del ambiente. Y, presumiblemente, del viaje espacial, la había conservado en un estado de animación suspendida. Mi mente científica luchó por procesar lo que veían mis ojos. Era una mujer, al menos con apariencia femenina, con rasgos delicados y una melena que parecía hecha de filamentos luminosos, ahora apagados. Su vestimenta era una especie de mono ajustado, también de material desconocido, que se había rasgado en algunas partes, revelando la sorprendente textura de su piel. El cráter era un campo de batalla de nieve, roca y metal exótico. El silencio era total, salvo por el siseo del hielo derritiéndose alrededor de los restos del módulo. Mi instinto primario me decía que me alejara, que alertara a las autoridades, que hiciera lo que cualquier persona sensata haría.
Pero mi curiosidad, mi obsesión por lo desconocido, me empujó a hacer lo que Elías haría, acercarme, observar, intentar comprender. Estaba helada. Su piel, aunque de un color y textura ajenos, irradiaba un frío que me hizo dudar por un momento. No era un frío normal, sino un frío de ultratumba, como si el propio vacío del espacio se hubiera aferrado a ella. Sin embargo, no había rigidez cadavérica. Había una flexibilidad extraña en sus extremidades, como si estuviera hibernando profundamente. Los científicos que estudian la criogenia siempre han soñado con un estado así, una suspensión perfecta de la vida. ¿Estaba muerta? ¿Estaba viva? La respuesta era crucial. No era solo un espécimen, era una entidad. Mi ética profesional y mi simple humanidad me obligaron a considerar qué hacer. Dejarla allí habría sido un acto de abandono. Pero llevarla a mi cabaña, eso era una locura. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Era peligrosa? Todas estas preguntas bullían en mi mente, pero la imagen de su forma frágil y congelada bajo la luz de la luna, el rastro de la destrucción a su alrededor, me decidió. No podía dejarla morir congelada, si es que aún no lo estaba. Mi saco de dormir, ese refugio cálido, fue lo primero que me vino a la mente. Era grande, espacioso y capaz de soportar temperaturas extremas. Quizás, si lograba calentarla gradualmente, podría darle una oportunidad. Mis conocimientos de biología extraterrestre eran nulos, por supuesto, pero la lógica me decía que un cambio brusco de temperatura podría ser fatal. La cabaña, con su calefacción controlada, era el lugar más seguro. Con mucho esfuerzo, y con la ayuda de una lona resistente que usaba para mis equipos, la arrastré con delicadeza hasta la cabaña. Su peso era sorprendentemente ligero para su tamaño, como si su estructura ósea fuera menos densa que la de un humano. El esfuerzo me dejó sin aliento, pero la adrenalina me mantenía en pie. Una vez dentro, la coloqué con sumo cuidado en el suelo, cerca de la chimenea, pero no demasiado. Desenvolví mi saco de dormir, lo abrí completamente y, con torpeza, la metí dentro, intentando que quedara lo más envuelta posible. Cubrí su rostro, que seguía impasible, con un trozo de tela suave. Era un acto de fe, de esperanza ciega, en que la vida, de alguna forma, se abriría camino. Las horas pasaron con una lentitud exasperante. Me senté a su lado, monitoreando la temperatura ambiente, revisando sus signos vitales de la forma más rudimentaria posible, sin herramientas especializadas para especies alienígenas. Su piel, antes completamente inerte, comenzó a mostrar un leve cambio de color, de un negro obsidiana a un tono más azulado, profundo, como el océano nocturno. La escarcha en su cuerpo se había derretido por completo, dejando un rastro de humedad sobre el material de su traje. Con cada hora que pasaba, una punzada de ansiedad se apoderaba de mí. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba trayendo un peligro desconocido a mi santuario? La ciencia me decía que debía ser cauteloso, pero mi humanidad me impulsaba a ayudar. De repente, un destello. Uno de los filamentos de su cabello, antes opacos, se encendió con un tenue brillo azulado, como una luciérnaga solitaria. Fue tan breve que dudé si lo había imaginado. Pero no, ahí estaba de nuevo, más brillante esta vez. Un pulso débil. Luego, sus párpados se estremecieron. Mi corazón dio un vuelco. Estaba viva. Sus ojos se abrieron lentamente, revelando dos orbes grandes y profundamente negros, sin iris ni pupilas visibles, que absorbían la poca luz de la cabaña. No había miedo en ellos, ni sorpresa, solo una profunda quietud. Me miró fijamente, con una intensidad que me hizo sentir completamente expuesto. No había agresión, solo una curiosidad silenciosa. Intenté hablar, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. ¿Qué le diría? Hola, bienvenida a la Tierra. Me limité a levantar una mano lentamente, un gesto universal de paz. Ella siguió mi movimiento, sin parpadear. Y luego, un suspiro, el primero que había escuchado de ella, un sonido suave y melódico que llenó la cabaña y disipó parte de la tensión. Era un sonido de alivio, de despertar. La comunicación era la barrera más grande. Intenté con el inglés, con el español, con frases básicas, gestos, diagramas. Ella observaba, absorbía, pero no respondía verbalmente. Sin embargo, su mirada era increíblemente expresiva. Cuando le ofrecí agua, primero dudó, luego la tomó con delicadeza. No bebió, sino que el líquido pareció ser absorbido a través de sus labios, un proceso fascinante.
Con el tiempo, empecé a entender que su forma de comunicarse era más sutil, más allá de las palabras. Sus filamentos capilares cambiaban de color e intensidad con sus emociones, un azul brillante cuando sentía curiosidad, un rojo tenue cuando algo la alarmaba, un blanco suave cuando estaba tranquila. Aprendió a imitar mis gestos, a observar mi lenguaje corporal. Le mostré las constelaciones en los libros, los mapas estelares. Su interés era palpable y sus filamentos se iluminaban con un patrón complejo cuando reconocía algo. Fue a través de la astronomía que encontramos un punto en común. Ella no podía hablar, pero podía entender los conceptos de espacio, de estrellas, de galaxias. Era un lenguaje universal. Le mostré mi telescopio, y sus ojos negros se posaron en él con una fascinación infantil. Apunté a la luna, a Júpiter. Sus filamentos se iluminaron con una sinfonía de colores. Estaba aprendiendo, y yo también. Descubrí que era increíblemente inteligente, capaz de comprender patrones complejos y de asimilar información a una velocidad asombrosa. Era una estudiante voraz, sin miedo a lo desconocido, solo con una infinita sed de conocimiento. La barrera del idioma seguía siendo un desafío, pero empezamos a construir nuestro propio lenguaje, un mosaico de gestos, sonidos y los brillantes colores de su cabello. Era un vínculo forjado en la paciencia y la curiosidad mutua. Desde el momento en que despertó, desarrolló una extraña e inquebrantable necesidad de mi proximidad. Al principio, pensé que era por miedo o por la necesidad de calor. Pero a medida que pasaban los días y las semanas, se hizo evidente que era algo más profundo. Siempre estaba cerca, observándome, siguiéndome con sus grandes ojos negros. Si me sentaba a trabajar en mi escritorio, ella se sentaba en el suelo a mis pies. Si salía a calibrar los equipos, ella me esperaba pacientemente en la puerta. Y por las noches, la proximidad se volvió aún más evidente. Siempre regresaba al saco de dormir. Incluso después de que la cabaña estuviera cálida, ella se acurrucaba dentro de él, y si yo no estaba, esperaba. Una noche, agotado después de una larga jornada, me metí en el saco de dormir sin pensar. Ella ya estaba allí, enrollada en un pequeño ovillo. En lugar de moverse, simplemente se acomodó más cerca. Su piel, aunque ya no estaba helada, irradiaba un frescor suave y constante, agradable al tacto. Fue incómodo al principio, íntimo de una manera que me sorprendió. Pero luego, me acostumbré. Su presencia se convirtió en una constante reconfortante. Era como tener una sombra, una compañía silenciosa pero siempre presente. Había algo en ella que me tranquilizaba, a pesar de que seguía siendo un misterio. No había hablado ni una palabra, pero su presencia llenaba el vacío que la soledad había dejado. Me di cuenta de que ella no solo me buscaba por protección, también parecía ofrecerme una extraña forma de compañía, una conexión silenciosa y profunda. Mis intentos de comunicarme con ella se intensificaron. Utilicé mi ordenador para mostrarle imágenes, videos, grabaciones de sonidos terrestres. Reaccionaba a la música con una fascinación particular y sus filamentos danzaban en sincronía con las melodías. Con los días, descubrí que podía proyectar imágenes mentales, una forma de telepatía rudimentaria. No eran palabras, sino conceptos, sensaciones, recuerdos fragmentados. Veía destellos de un planeta lejano, de paisajes que desafiaban la imaginación, cielos de doble sol, flora bioluminiscente, ciudades etéreas. También me mostró la imagen de una nave, no la que se estrelló, sino una mucho más grande, un avión nodriza, y una sensación de pérdida, de separación. Parecía indicar que no era la única de su especie. Había otros, y ella se había perdido, o se había alejado, de ellos. Me di cuenta de que su misión no era una invasión, sino más bien una exploración o, quizás, una huida. Su presencia en la Tierra era un accidente, un desvío de un viaje mucho más grande. La forma en que proyectaba estas imágenes era sutil, como un eco en mi propia mente, pero lo suficientemente claro como para que pudiera empezar a reconstruir su historia. Comprendí que su especie valoraba la conexión, la cercanía, y que mi acto de bondad al salvarla había creado un lazo profundo, una especie de impronta. Ella no me soltaría porque yo, a sus ojos, era su salvador, su refugio, y quizás, su única conexión con algo familiar en un mundo alienígena. Era una responsabilidad enorme, pero también un privilegio. Mientras el vínculo entre nosotros crecía, también lo hacía mi ansiedad. No podía mantenerla oculta para siempre. ¿Qué pasaría si alguien la descubría?
las implicaciones eran catastróficas. El gobierno, los militares, los científicos rivales, todos querrían estudiarla, experimentaría con ella, y yo no podía permitirlo. Era mi secreto, mi responsabilidad. Mis comunicaciones con el exterior se volvieron más cautelosas. Inventé excusas para mi aislamiento, para la falta de datos anómalos que ahora detectaba mi equipo pero que deliberadamente no reportaba. El módulo de aterrizaje, o lo que quedaba de él, seguía en el cráter, cubierto por la nieve, una bomba de relojería que esperaba ser descubierta. Cada avión que pasaba por encima, cada noticia sobre avistamientos extraños en la región, me ponía los pelos de punta. Ella, por su parte, parecía ajena a estos peligros. Confiaba en mí implícitamente, y su inocencia era a la vez un bálsamo y una carga. A veces, la sacaba al exterior por la noche, solo para que pudiera ver las estrellas, su verdadero hogar. Sus filamentos brillaban con una intensidad deslumbrante bajo la luz de la luna, y por un momento, la sentía completamente libre. Pero la realidad siempre regresaba, la necesidad de ocultarla, de protegerla de un mundo que no estaba preparado para entenderla. Era una carga solitaria, pero me había comprometido a llevarla. No importaba el riesgo, no importaba el precio. A medida que los meses se convertían en estación, mi vida se había transformado por completo. Ya no era solo un observador de estrellas, era un guardián, un protector. La soledad que antes me definía había sido reemplazada por una compañía silenciosa, pero profunda. Sin embargo, el conflicto interno me carcomía. ¿Era egoísta mantenerla aquí, lejos de su gente, de su hogar? ¿Tenía derecho a decidir su destino? Ella no se quejaba, no mostraba deseo de irse, pero ¿cómo sabría yo lo que realmente quería si no podía hablar mi idioma? Había desarrollado sentimientos por ella, una mezcla de afecto paternal, de asombro científico y de una conexión emocional que nunca había experimentado. La forma en que buscaba mi mano, la manera en que sus filamentos brillaban cuando la felicitaba por aprender algo nuevo, me llenaban de una calidez que iba más allá de lo meramente físico. Se había convertido en parte de mi vida, una parte indispensable. Su presencia en mi saco de dormir cada noche era un recordatorio constante de nuestro vínculo. Era un espacio compartido no solo físicamente, sino también emocionalmente, un refugio de los peligros del mundo exterior. Sabía que no podía seguir así para siempre. El riesgo de ser descubiertos era demasiado grande. Pero la idea de separarme de ella, de entregarla a un mundo que la vería como un objeto de estudio, me era insoportable. Era un dilema sin solución aparente, una encrucijada entre mi responsabilidad hacia ella y mi deber hacia la humanidad. El tiempo siguió su curso, y mi secreto se mantuvo. El cráter del impacto, cubierto por la nieve y la vegetación, se había vuelto casi invisible. Las noches frías seguían siendo nuestro refugio, nuestro santuario en el saco de dormir. Ella seguía sin soltarme, su presencia una constante reconfortante en la oscuridad. Habíamos desarrollado una rutina, un ritmo de vida que se había vuelto extrañamente normal. Ella me ayudaba en mis observaciones, con una intuición que superaba a mis propios cálculos, señalando anomalías que yo había pasado por alto. Era mi compañera, mi confidente, mi alienígena. A veces, me preguntaba qué pasaría si su gente la encontrara, si vinieran a buscarla. ¿Me llevarían con ella? ¿Me dejarían atrás? El futuro era incierto, un abismo desconocido, pero por primera vez en mi vida, no estaba solo para enfrentarlo. Mi saco de dormir, que antes era solo un objeto para protegerme del frío, se había convertido en un símbolo de nuestro vínculo, un testimonio de una conexión que trascendía las estrellas, las especies y el lenguaje. Compartir mi saco de dormir con una chica alienígena congelada había cambiado mi vida para siempre. Y aunque no me soltaba, me di cuenta de que yo tampoco quería soltarla a ella. Nuestro destino estaba entrelazado, dos seres de mundos diferentes, encontrados por el azar, unidos por un acto de bondad en la noche más fría de mi vida. Y así, bajo el vasto y silencioso cielo, continuábamos nuestra existencia, juntos en un mundo que aún no estaba listo para nosotros.